Se usa mucho este color Sí, y no me diga rayada porque mire que puedo derrapar en 2 segundos, dije que ¿eh? a diferencia de otros días. Bueno, tenemos al restaurante Glance que nos acompaña, Qué auspicia rico. el debate. Vayan a buscar la porción del día y ya estén planificando el fin de largo para disfrutar con amigos y familia en ese lugar. ¿Qué nos trae para hoy, Hernán? Bueno, uno de los temas, porque Argentina no deja de asombrarnos en producir temas todos los días de distinta índole que podemos analizar y podemos debatir, podemos opinar, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar de lo que anunció el gobierno, que sería una buena noticia para todos los argentinos si lo hubiéramos plasmado en la microeconomía, Bien, aunque se plasma en la macroeconomía y que hay una diferencia importante, en la micro no lo estamos viendo. ¿Qué quiere decir nuestro bolsillo familiar, no? El anuncio del gobierno que la inflación del mes de octubre claro. fue del 2,7%, ¿no? Que lleva un acumulado de lo que viene siendo, ¿no? Todo este año, estamos hablando de octubre a octubre, ¿no? Del año Ujú. pasado a este año, 193% contra lo que había arrancado, recordamos, en el mes pasado, que era perdón, abril al 289%. Hay una baja sensible, hay realmente buenas expectativas para la macroeconomía, estamos hablando en general. ¿Por qué? Porque este índice del 2,7% es el más bajo desde noviembre del 2021, que fue la última vez que tuvimos un índice parecido, noviembre del 2021, los últimos 3 años. Bien, casi 3 años. Bien, 3 años, sí, exactamente 3 años para lo que marca el INDEC, por supuesto, confiando en los datos del INDEC ahora bien. como en el pasado, Sí. que ha sido bastante polémico, ¿no? Y sobre todo, recuerde una era en la cual estuvo, eh, yo digo que es un personaje de la política del frente, ¿no? Del INDEC, donde habían manipulado totalmente los números, ¿no? Pero volviendo a este tema, La gente va viendo igual los gráficos que le sí, vamos esos mostrando que nos gráficos facilitan un que poco la... bastante facilitan cómo explicarlo, porque, a ver, es tedioso explicar el tema económico y aún Mm, más si no sos un profesional de la economía, en el caso mío, por lo cual, bueno, uno trata de marcarlo en un tema en general. A ver, ¿qué es lo que ha bajado? Que la inflación haya, digamos, traccionado que baje la inflación. Principalmente bajaron alimentos de la canasta básica, bien. alimentos de la canasta básica, llámese harina, aceite, azúcar, yerba, fideos, polenta, si quiere llamarlo así. No tanto por ahí todos los productos cárnicos. Bajó en cierta forma, para analizarlo, es hoy un poco más barato, para decirlo, la carne vacuna con respecto al cerdo, Mirá, principalmente, y al pollo, que el pollo también se incrementó un poco. Sin duda que lo que es pescado es mucho más barato para consumirlo, obviamente pescado de río, porque de mar estamos lejos del mar y es otro precio. Esos alimentos han bajado, en general, no voy a dar marcas, hay marcas siempre hablando de primeras y segundas marcas, ¿no? ujú, Las primeras marcas tuvieron que bajar mucho más que las segundas marcas porque eran lo que menos se consumía a nivel góndola, pero por el otro lado también hay que decir que bajaron las bebidas no alcohólicas, mirá. azucaradas, por ejemplo, son las que descendieron de precio. Y entonces uno dice, bueno, pero si bajaron los alimentos, ¿por qué no se reactiva el consumo o por qué la gente no consume más? Consume un poquito más, pero no consume más en función de que los ingresos no acompañan, ¿no es cierto?, lo que fueron los aumentos Claro. y no tenemos Siguen estando una bajos, adecuación, digamos. claro. Están atrasados porque en realidad si vamos sumando 2,7, 3,3 del mes pasado y demás, quedaron atrasados aproximadamente en un 40%, Ujú. ¿sí? Bueno, aparte... Perdón, ¿no? Sí. Desde mayo a ahora, a Bien. octubre. Vos también estabas nombrando un poco los productos y eso que tenemos que, en alimentos, que se nos ha notado mucho este año los aumentos que hubo, pero no nos olvidemos que también todo se encierra en los servicios, en todo lo que fue Bueno, aumentando, el a eso voy. combustible, las prepagas, el transporte, los colegios, que está todo en una misma Bueno, bolsa. esa es la otra parte que te iba a contar ahora.
¿Por qué Qué duro, no se che. reactiva el consumo? Porque por arriba de la media de la inflación siguen aumentando los servicios, ¿sí? Llámese energía, luz, agua, por arriba. Hoy tenemos un 2,7% de inflación mensual, pero esos se llaman no estacionales o regulados, no Bien. regulados, ¿no? Estamos hablando de esos servicios. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que servicios como luz, agua, gas aumentaron un 4,4% cuando la inflación fue del 2,7%. Eso sigue traccionando hacia arriba todavía. Los combustibles es otro componente muy importante, Claro. porque con esta excusa del tema del impuesto, que aumenta el impuesto, aumentan los combustibles llevan un incremento aproximadamente, ¿no? Estoy hablando del 5,4%. Claro. No quiero errarle los números, por eso estoy. Y otro tema son los alquileres de viviendas y los gastos ¿Qué tema? de las viviendas, los gastos de las viviendas que juntos, por ejemplo, y lo que llama la atención, que prendas de vestir y calzado no hayan bajado. Van aumentando por arriba de la media de la inflación un 4,4%. Eso sigue llevando, en este caso, y traccionando la inflación hacia arriba todavía. Pero sí hay que decir que, bueno, como aliciente, por ejemplo, el transporte solamente aumentó de 1,2% y, como decíamos, los alimentos y bebidas no alcohólicas 1,2%, o sea, están por debajo de la inflación, van descendiendo. Pero bueno, es cierto que no se reactiva la economía por estos factores, principalmente por estos factores y por la incidencia que tiene el atraso salarial o la actualización salarial que lleva un atraso. Sí hubo una recomposición importante de lo que fue, por ejemplo, a abril de este año de un 100%, pero ahora quedó y se fue acumulando aproximadamente un 40% de atraso en lo que va, como decíamos, de mayo a octubre, porque noviembre no cerró todavía. Bueno, sí, ¿qué más? No. Yo quería comentarle porque... Esto estamos hablando de macroeconomía Bien. en general, pero es la microeconomía. Y después le cuento por qué también se redujo esto de la micro. Sí, Dale. dígame. No, que de manera tan impensada ya terminamos el año, Hernán. Ya estamos despidiendo este 2024 en el gobierno, en el primer año de a poco que se va cumpliendo de Javier Milei, donde sabíamos y nos venían anunciando primeros meses terribles, y así lo fueron, ¿no? Sí. Porque, a ver, fue un de a golpe de efecto de una. se tenían que ir actualizando y se van actualizando las tarifas, claro, y desconocíamos cuánto desequilibrio tienen y siguen aumentando, ¿no? Sí, el desfasaje que había. Que había, exactamente. Entonces nos encontramos con cosas, y ante la situación que le pasa a la familia en casa con los sueldos que mantienen, que no tienen un aumento o un porcentaje mayor, ha sido muy bravo. Te aumentaba el cole, te aumentan las prepagas, el ir a comer. Los alquileres, vos nombraste ahí. Alquileres ¿Qué y sus pasa hoy con derivados, los llámese alquileres? pensa, todo lo que tenga que pagar si está una en un locura. edificio. Claro, eso tenía un desfasaje, o sea, estaba contenido y retenido, porque estaba planchado. Cuando se libera, había un desfasaje muy grande, incluso hasta del 200%. Entonces la actualización fue de golpe. Y eso es lo que fue el golpe de efecto tremendo para el bolsillo, porque se actualizaron. Pero todavía, supuestamente, habían quedado un 40, un 50% por debajo, que después se siguió actualizando, porque hablamos a marzo de este año, Sí. y después se siguió actualizando, y ahí está también el efecto que se tuvo de ese golpe, como decíamos, catastrófico. También hay que decir que los ingresos también se vieron perjudicados por ejemplo, la quita de subsidios a algunos servicios, que en realidad no fueron un aumento, se le quitaron los subsidios y se sinceraron los precios, y ahí está justamente, por ejemplo, el transporte, la electricidad, como decíamos, porque se fueron reduciendo, se fue haciendo redujeron los subsidios, entonces los porcentajes se achicaron. ¿Qué quiere decir? O se achicaron, por ejemplo, los kilowatts de consumo que estaban subsidiados, eso llevó a un aumento encubierto de todos los servicios. Bueno, eso fue lo que realmente fue un golpe de efecto catastrófico para el bolsillo
amén de que los alimentos no dejaban de bajar. Recién ahora bajaron, pero ¿por qué? Y acá meto la macroeconomía. Bien. Por dos medidas que tomó el gobierno nacional que le da cierta alegría, pero bueno, ahora hay que reactivar el consumo. Primero, reducir la brecha entre el dólar oficial y marginal, Bien. que lo está haciendo a un ritmo del 2% mensual, con lo cual si hoy ve el dólar blue y el dólar oficial están muy cerca. Exactamente, sí, sí. Esa reducción hizo que también se frene o desacelere, en este caso, la inflación de precios en dólares, incluso habían dolarizado los precios de los alimentos. Entonces, había llevado, por ejemplo, y esto lo digo yo, a la viveza criolla, es decir, cuando perdió, digamos, Massa, todas las empresas estaban remarcando un dólar de 3.000 pesos, que decían que iba a llegar a 3.000 pesos. El dólar nunca llegó a 3.000 pesos. Pero cuando no llegó a 3.000 pesos tampoco bajaron a 1.700 como estaba. Lo mantuvieron, entonces hicieron un gran colchón allí de precios que después llevó a una recesión importante porque la gente no los consumía y de a poco tuvieron que ir bajando. Bueno, achicar la brecha del dólar, por ejemplo, entre paralelo y oficial, como para eliminar el cepo que dice el gobierno que lo va a eliminar muy pronto, si sigue de esta manera achicándolo, fue un golpe de efecto. Achicar también las tasas de interés, porque se pagaban intereses altos para captar depósitos, o en este caso para también captar dólares, también se achicaron del 40% que están ahora a un 35%, eso hizo que también se vaya desacelerando la inflación. No obstante, el talón de Aquiles que hoy tiene el gobierno nacional pasa por lo que decíamos, por los factores, digamos, no estacionales o no regulados, y estamos hablando principalmente de servicios y combustibles. Eso sigue en alza, traccionando. No obstante, según dice el gobierno nacional, vamos hacia un 1,2% de inflación mensual, que es el objetivo que tienen, que ese 1,2% más la acumulación tras el blanqueo de capitales de, creo que son aproximadamente unos 30.000 directo estoy hablando, 30.000 millones de dólares, llevaría de a poco una eliminación del cepo. Bien. No obstante, hay que decir que la reducción del Estado, sumado también a la desregulación salvaje que se hizo, el impacto fue durísimo, como dice usted, sí. Y le cuesta a la población, en este caso, recuperarse. Pero también la hizo más sabia, a consumir solamente lo que necesitaba, a reducir el consumo solamente a lo que necesitaba. Sí comenzó ahora a reactivarse un poquito también, ¿por qué? Porque empezaron los bancos a otorgar créditos a mayor plazo, con una tasa de interés más baja, que es lo que le decía, comienza a reactivar algunos rubros. Por ejemplo, el tema automotores o ciclomotores. Bien. Pero hay otros sectores que están muy postergados y principalmente, sumado a que, como decíamos anteriormente, este golpe de efecto salvaje elevó el porcentaje de pobres en la República Argentina, llevándolo a un 40%. Sí. Y hablando de un 20% de indigentes, por la línea de indigencia. Eso es realmente muy negativo para el gobierno y lo que intenta es recuperarlo. Sí es cierto que podemos analizarlo a este gobierno libertario, que se ocupa más de la parte monetaria y se fija mucho en lo económico, y postergando tal vez un poco más lo humano, si uno quiere, o lo humanitario, si uno quiere llamarlo de esa manera. Por el otro lado, ellos dicen que haciendo, digamos, este proceso se van a poder ocupar de lo humanitario porque va a reducir la pobreza. Hoy Argentina está sumida en una reactivación, en un riesgo país que va bajando, en un catálogo, por lo menos catalogado a nivel mundial, como un país ya de menor riesgo, pero con una recesión importante internamente. Esa es la microeconomía que no se reactiva. ¿Qué es lo que necesitamos? Usted tiene que comprar, por ejemplo, necesita que se le rompe el lavarropa. Ojalá no, toque madera. No diga eso, por favor. Se le rompe el lavarropa. Lo hago arreglar, no me compro uno nuevo. Lo hace arreglar justamente porque le conviene. Aunque bueno,
comenzó también un plan de cuotas más flexible, Sí, ahora sí, sí. con intereses más bajos para tender a esa reactivación. Ni a la hora 12 ni 18, sino que las propias empresas, porque ven la recesión y están sobreestoqueadas, entonces Claro. no tienen salida de productos, tienen que buscar esa manera. Pero no obstante, hoy usted va a priorizar primero el vivir diariamente, el cotidianamente, y el lavarropa lo va a dejar ahí y va a lavar a mano tal vez hasta que pueda arreglarlo, como dice. Eso es lo que no se ha reactivado, el consumo. Falta ¿Por qué? todavía. Porque el bolsillo está flaco y porque la actualización de los haberes va, digamos, por las escaleras y los precios, como siempre se dice, van por el ascensor. Ni más ni menos. Bueno, le agradecemos traernos un tema de actualidad, tapa de todos los medios, hablar de la inflación, es lo que habla la gente todos los días. Y bueno, lo esperamos. Perdonen los economistas, ¿no? No. Perdónenme, pobre. Bueno, El traté de viernes explicarlo al léxico de la gente. No, está muy bien. El viernes lo esperamos para cerrar la semana también. Con Vamos el a ver debate, de qué hablamos el viernes. Hay tantos temas. No sé si hablar del tema de la cárcel. Hay tantos un poco temas. de cada. Cerramos el debate junto a la gente de Glance, el restaurante aquí en Brinkman, que vos podés venir a visitar a distintos puntos. A los que pasen por la ciudad pueden acercarse para almorzar todos los días, para la cena y más aún durante el fin de semana. Gracias, Hernán, por tu visita. Nos ¿sí? encontramos el viernes, ¿eh? Claro que sí. Nosotros seguimos porque tenemos las Tipas Boulevard. Nos vamos a ir al